Empezamos entonces. Hola, buenas tardes. Hola, buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por venir. Hoy viernes por la tarde, ya pre-fiesta de Semana Santa. Sé que mucha gente ha huido desfavorida de Madrid. En cambio, por mi parte he venido a Segovia porque queríamos presentar aquí un libro y hay que agradecer a la librería de Rafael Alberti por acoger esta presentación, que tiene que ver con un título que se llama De Cuerpo Presente, de Bob Pope, Roberto Enríquez, que está aquí con nosotros, y hay que darle también las gracias porque ha venido a Barcelona solamente para esto, y que acompañada por Alana, que está aquí, ese punto portero, que es un placer y un lujo que converse con... que ahora yo hablaré poquito y ahora ellas hablarán lo que quieran hablar y leerán lo que quieran leer. Pero bueno, hablando con Bob sobre el libro, él convino que este era un poemario escrito en dos tiempos y en un solo cuerpo. Y tiene que ver los dos cuerpos, tiene que ver los dos tiempos por algo muy concreto, que es que este libro en realidad empezó, o el detonante ocurrió hace 27 años. Hace 27 años publicamos en La Uña Rota, en el año de 1998, allá por junio, publicamos este librito. Este librito es como el noveno título de la colección Libros Inútiles, porque la editorial empezó a publicar en el año 96. Y este era el noveno, y ya 98, en julio del 98, que fue cuando lo presentamos, en julio, en la calle Fourqué, en una galería minúscula, pero minúscula. De hecho, buena parte de la presentación transcurrió fuera, más que dentro, porque no cabíamos. Y fue en la calle Fourqué, en una galería donde fue mucha gente. De hecho, no sé si aquí habrá fotos ahora o no, sobre eso no hay fotos, pero hay fotos. Y lo digo porque creo que este es un libro realmente sobre el tiempo también. Tiene que ver, no porque vaya sobre el tiempo, sino porque el tiempo lo atraviesa. El tiempo lo atraviesa. En el sentido de que en ese año una serie de personas nos juntamos para hacerlo posible este libro. Y está ahí Toya Legido, que está aquí presente, a la que yo personalmente no veía desde el año 2000 o así, y nos hemos reencontrado ahora. Con Roberto sí que nos hemos visto más veces, no muchas, pero las suficientes como para mantener una relación de esa distancia a veces, ¿no? Muchas veces. Y en ese sentido, en el 98, quiero decir que estamos todavía, había gente reuniéndose para hacer cosas, ¿no? Y yo recuerdo, por ejemplo, que ese año, del 98, recuerdo haber leído y tengo esa la memoria, una novela de Lengo Peque, que está aquí también, que publicó creo que en enero o febrero, que era La Conquista del Aire. Y salió creo que por esa fecha. Y recuerdo esa lectura, no sé por qué, hoy pensando en cosas del 98, me salió esa lectura. Y en ese sentido creo que es importante también reivindicar un poco ese laburo que ha ido transcurriendo desde esa época hasta la de hoy. Porque Toya Legido sigue haciendo fotografía todavía, sí, ha publicado libros, ganó el Premio Nacional con un libro publicado sobre fotografía botánica, muy bonito, muy interesante, ¿no? Todos sabéis que aquí Roberto lleva años publicando libros, textos, haciendo programas de televisión, de radio, etc. Y creo que nos hemos mantenido, y la editorial también, ¿no? De alguna forma intentando mantenernos en pie en todos estos años, ¿no? Con tanto revuelo y sacudidas y crisis, y como queráis llamarlo. Así que voy a dejaros ya hablando con ellas aquí tranquilamente. El libro que sale ahora es este, que incluye justamente este primer librito. La maqueta la hemos reproducido igual. Este librito antes, por cierto, tenía esta maquetita, que fue el que le pasó, no sé si te acuerdas de esto, le pasó Roberto a Toya para que hicieran las fotografías. Las fotografías irán pasando por aquí, en esa pantalla, también la podéis ver en el libro. Y la segunda parte nace de una necesidad del propio Roberto de responder a aquellos poemas que escribió en el año 98, que fueron el detonante de un diagnóstico. El diagnóstico fue que le acaban de decir que tenía esclerosis múltiple. Y esa esclerosis múltiple pues, es la que atraviesa también todo este tiempo. Se ha ido asentando, instalando, ¿no? En su cuerpo, y desde ese cuerpo actual ha escrito la segunda parte de este libro, que responde con fotografías de Mauro Retiz, que está aquí, con fotografías actuales que creo que son también preciosas, y creo que ambas fotografías, las tomadas en el 98 y las hechas en el 2025, creo que de alguna forma dialogan también muy bien,
Y como decía Toya, esas fotos antiguas, esas fotos que son vintage según ella, se han mantenido todas, se han mantenido bien, se han mantenido, digamos que han mantenido el tipo, ¿no? Por así decir. Así que nada, ya, sin más dilación, no quiero hablar más, os paso con ellas. Muchas gracias, Elena, por colaborar, por estar aquí, y todo vuestro. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias a Bob por permitirme acompañarle en la presentación de este poemario maravilloso. Vamos a empezar leyendo. Una de mis manos se alzaba enérgicamente para que la manga bajara hasta el codo y mi muñeca quedara desnuda. La otra mano sostenía una cuchilla de afeitar muy afilada que alguien desconocido acababa de poner a su alcance. Así imagino el momento en el que conocí el diagnóstico de la enfermedad. Fue como si mis deseos más perversos se hubieran hecho realidad. Tenía la oportunidad de abandonarme y dejarme caer, dejarme arrastrar hacia un abismo coniforme con paredes en espiral. «27 años después, ahora mi cuerpo está más presente que entonces que nunca. Tal vez porque siento que la discapacidad, la parálisis física, ese cuerpo en degeneración y fuga, me está ayudando a entender la que vivo como una tormenta preciosa de instantes efímeros gozosos. Todo a conciencia de cada corte vertical infinito en la breve línea horizontal que recorremos. Ahora, será vuestra lectura quien me haga futuro. Gracias». Me vais a perdonar que consulte las notas que he tomado, porque me fío mucho más de mi palabra escrita que de mi palabra dicha. Y yo quiero lo mejor para vos, y el día de su presentación. El poemario empieza con una imagen muy, muy clara del diagnóstico que recibes, que lo defines a través de la cuchilla como una oportunidad para dejarse ir. Y en el poema que has leído, en el poema que dialoga 27 años después, hablas de una tormenta preciosa de instantes efímeros, que me parece exactamente la definición contraria a dejarse ir. Y también pones además en manos de tus lectores y de tus lectoras tu propio futuro. Claramente, leyendo el diálogo entre estos poemarios, tu poética y tu literatura ha ganado primero en claridad, pero sobre todo en dinamismo, en movimiento, en energía, si quieres. Cuéntanos sobre este viaje, si estás de acuerdo con esta apreciación. Sí, estoy totalmente de acuerdo y me encanta tu lectura. Pues sí, o sea, han pasado 27 años y muchas cosas, pero sobre todo, como decía también antes Carlos, la enfermedad se va instalando. Y se va instalando de un modo en el que en vez de dejarme caer o asumir este riesgo de abandonarme para dejarme morir, de repente en esos años he aprendido un dejarse vivir, que me interesa mucho más y que trato de transmitir con estos poemas nuevos frente a los anteriores, ¿no? Hay una cosa que me interesa mucho de pronto, y es que el primer poemario, los que escribí hace 27 años, estaban llenos de miedo. 27 años después el miedo desaparece, porque todo lo que amenazaba con llegar ya está. Y dices, era esto, baja, tampoco es para tanto, o sea, relaja, o sea, vamos a ver, no sobreactúes. Y entonces hay un momento en el que siento que cada instante ha de ser gozoso, es casi como una sensación de un sueño muy positivo donde cada detalle cuenta y donde se puede escribir desde ahí. Y además hay otra cosa que para mí cambia mucho en un poemario y en otro, y es el papel que jugaba el cuerpo en la escritura. En el primer poemario mi cuerpo, pese a que había sufrido varios brotes de esclerosis, aún se manejaba con soltura y donaire y cierto gracejo, no lo vamos a discutir. Pero el cuerpo escribía desde lo saludable.
Ahora el cuerpo escribe desde un lugar atormentado. El cuerpo entiende que es una herramienta literaria. Durante muchos años en mi vida pensé que la literatura surgía de la cabeza, hasta que me ha costado escribir con un cuerpo dolorido, donde no hay sitio para el arrebato literario, porque me pilla en la cama y no me puedo levantar solo, y donde hay sitio para la economía, donde pienso, si voy a estar 2 horas escribiendo, ¿cuántas horas de dolor supone esto? Entonces más te vale que sea bueno, porque si luego te vas a estar con un dolor horrible por aquí toda la mierda, marico, pues echa guarda y déjalo para otra. Y entonces de eso también habla de cuerpo presente, ¿no? De la sensación de cobijo que me da esos momentos de escritura, y también de un reencuentro mío con la poesía, que después de muchos años yo pensé que le había perdido el pulso, pero de algún modo me parece que con este libro me he reencontrado, y además es la forma más saludable de escribir para mí ahora mismo, porque como no puedo estar mucho tiempo haciéndolo, escribo la mayor parte del tiempo en la cabeza, que no hay que mover nada, que es como antigimnasia, que me he enterado hoy que existía una cosa que se llama antigimnasia, que me vuelve loquísimo. Creo que es lo que yo practico. ¿Sí? No. Por intuición. No, tú y yo pensamos que es. No. O sea, se ponen chándal y se toman en el suelo, hacer antigimnasia, me lo explica mi edito. Es muy fuerte, pero perdón. Perdón que se me ha ido esto. Entonces, ¿con qué estaba? Se me ha ido. No, que escribes en la cabeza y que no tienes que moverte, que tienes que escribir desde, entiendo que desde la quietud, desde algo que no es... Claro, sí. y desde encontrar el momento preciso para la escritura. Es decir, cuando sé que tengo la energía, el ánimo, la mano bien y el boli correcto. Entonces eso hace que todo me dé más valor. Que lo que hago para mí obtenga más valor, y que sepa que es algo muy preciso y muy único que puedo hacer en ese instante. Mira, esto yo creo que entronca mucho con una de las preguntas o de una de las cosas que yo quería contar como grandes amas del teatro que somos. Sí. Yo soy stanislavskiana convencida y realmente creo que el gesto y que el movimiento precede a la emoción. Y esto que tú me dices confirma un poco esa intuición también en lo poético, también en lo literario. Y quería preguntarte un poco más sobre ello, es decir, ¿qué emociones van después de lo que te dicta tu cuerpo ahora? Es decir, aparte de que tengas que escoger muy bien cuándo escribes, porque no puedes desaprovechar la energía, ¿qué emociones te dicta tu cuerpo para escribir? Pues... Mira, hay una cosa que yo cada vez escribo menos físicamente, pero más hablando, más también con la idea, con el compartir con más gente, las conversaciones también me parecen una forma de escritura, o el teatro, pero la emoción que me suele dar mi cuerpo es, aunque parezca rara, es la de asumir que ocupo un lugar privilegiado como escritor. Porque de pronto la enfermedad, la vida, lo que sea, el cuerpo y la cabeza están en un lugar que primero inevitablemente está en los márgenes, pero es que además tengo un punto de fuga y una perspectiva que muy poca gente que escribe puede tener. Y tengo una calma y una falta de impulsos autodestructivos por la cuenta que me trae. Entonces eso hace que cuando escribo lo haga desde la suerte, desde entender que lo que estoy escribiendo es un lugar al que nunca hubiera accedido por voluntad propia de donde mirar, pero que de repente que ya estoy ahí, quiero aprovecharlo al máximo. Y porque además hay una cosa que sucede con la cabeza cuando el cuerpo se comporta de cierto modo, y es que asumes que es una constante mutación, sea o no degenerativa, pero eres una constante mutación, y en la cabeza también lo eres, porque cada vez te enfrentas de un modo distinto al mundo con lo que tu cuerpo te dicta y tu cabeza te obliga a solucionar.
De modo que el sistema operativo está cambiando constantemente, está actualizándose todo el rato. Entonces yo de pronto he descubierto que pensarme me divierte mucho, porque hay muchas cosas que yo te podría decir, yo soy esto, pienso esto, y luego te diría, pues es que hace 3 años que no pienso esto. A lo mejor pienso una cosa diferente. Y como el cuerpo y la cabeza me han colocado en un lugar diferente, pues me encanta sentarme y decir, ¿qué pienso yo de esto? Y digo, ay, pues pienso muy bien, soy muy lista. Y entonces pues pasa otra cosa. Sí que hay algo que has dicho al principio, que crees que en los primeros poemas, y yo también estoy de acuerdo, hay mucho miedo que se ha disipado, que se ha desdramatizado incluso. Yo estoy convencida de que cuantas más metáforas usamos en lo poético, en realidad nos desnudamos más. Quiero decir, es porque se nos nota mucho más que queremos ocultar algo y acabamos por hacer un striptease en toda regla, ¿no? Yo creo que la metáfora sirve sobre todo para eso. Y hay una gran diferencia entre cierto uso de las metáforas, un lenguaje críptico, unas imágenes no del todo fáciles de descifrar, respecto a ese diálogo 27 años después, donde la literatura es mucho más clara, es mucho más directa, hay mucho menos miedo, hay mucha más vida. Te decía antes que en los primeros poemas, que son el impacto del diagnóstico, es como si te hubieran situado en una casa nueva, oscura, con habitaciones colocadas de un modo extraño que no sabes recorrer muy bien, y como si de repente, 27 años después, esa casa fuese luminosa, te hubieras acostumbrado a ella, hubieras hecho un hogarcito y además hubieras invitado gente, ¿no? Hay un verso que dice tentáculos de amor, ¿no? No sé, háblame sobre esto, sobre esa pérdida del miedo y sobre esa pérdida de lo críptico, con ganas de hablar sobre ti o sobre lo que sientes de una manera tan directa, en contraposición con el principio. Gracias. De nada. Por ser tan lista. Mira, toda la parte críptica que pueda haber al principio de los poemas, en realidad, no es una pose literaria, sino que es una búsqueda de sensaciones que no sabía que estaba viviendo. Y la única solución que tuve con las palabras fue inventarme combinaciones que sonaran o que crujieran o que dolieran de un modo similar al que estaba escribiendo. Mientras que 27 años después yo a lo que me enfrento ya no es a esa casa oscura que tú me dices, sino a un hogar que ya conozco bien y que he reformado y que es más luminoso y que todo lo que tengo tiene un nombre. Todo lo que tengo tiene un nombre porque se va asentando, lo voy aprendiendo y sobre todo lo que tengo es cada cosa que tengo. Es decir, en el primer libro, pero tiene que ver también con la primera etapa de mi enfermedad, cada cosa que me pasaba pensaba que era un nuevo síntoma. Y entonces lo asumía esto. Ahora, 27 años después, sé que me pasan muchas cosas y me pasan constantemente, pero no son una amenaza, no son una espera de nada, porque obviamente hay una progresión, pero en ese momento es solo un dolor y es el miedo que se ha perdido, y para ese dolor no necesito encontrar un espacio lingüístico nuevo, sino que con el que tengo me basta, y además me basta para explicarlo. Supongo que en el primer libro quise explicarme y en ese segundo he querido explicaros, y creo que funciona así. ¿Te acuerdas de cuál fue o cómo fue la primera vez que escribiste o lo primero que escribiste 27 años atrás, o cómo surgió, dónde surgió? No sé, cuéntanos esa chispa. Mira, lo primero que surgió fue lo que hemos dicho al principio, esta sensación de la reacción durante el diagnóstico, y porque a partir de ello yo quería entender cómo me estaba sintiendo, y a la vez también quería entender qué margen de maniobra tenía frente a eso, frente a lo que podía parecer inevitable o no inevitable, o cómo dibujar un futuro que en realidad
también tenía que ver con un cuerpo que yo en ese momento despreciaba de algún modo, ¿no? Entonces también lo bonito de empezar a escribir eso fue darme cuenta de que ese cuerpo me estaba hablando, y que me estaba hablando para que le hiciera un poco de caso. Y eso me parece que fue lo primero que escribí, ¿no? Escribí como... escribí una conversación conmigo y con mi cuerpo, y con las palabras que podía encontrar en ese momento, para no decirme las cosas tan claras porque no sabía cómo iban a ser, ¿no? De hecho, dices en el poemario literalmente: vivo porque me escribo. Sí. Y es así. Además yo cada vez más milito en la sensación de que yo escribo para entender las cosas. Es decir, yo solo entiendo las cosas cuando las escribo, las mías y las de los demás. A lo mejor las entiendo mal, pero siento que las entiendo. Es que se aprende mucho realmente escribiendo, y se aprende mucho sobre una. Claro, sí, es como vas a aprender, sobre todo con los límites que te pones, ¿no? ¿Leemos? Por favor. Vitalidad entre guerras. Vibra por dentro, por fuera. El cuerpo adquiere formas, dibuja tendones, afirma osamenta, espejos fibrosos de cierta belleza. Ahora se acompasan cuerpo, mente, alma, se acompasan con cierta belleza. A fuerza, ahorcan. Gracias. Ahora, 27 años después, y prisionero de esta guerra cuerpo a cuerpo que me mantiene con vida, no hay página en blanco con que anunciar mi rendición. Todas llevan manchas de frases, versos, párrafos o signos de interrogación que se abren y se cierran como cobijos que saben tan poco como yo. Me vuelan la cabeza y me aterrizan los músculos espásticos. Vivo porque me escribo, aunque me duela y así entienda el precio del sufrimiento a pagar por cada idea que pide papel. Sea, peor será el silencio amenazante de las treguas. Hay una pregunta que se repite en la segunda parte bueno, en los poemas nuevos, en uno de los poemas, no, en varios de los poemas, perdón. Estás preguntando a las lectoras y los lectores: ¿me veis? ¿Me leéis bien? ¿Me veis bien? Cuéntame un poco sobre esto. ¿Es un modo de afirmar que sigues aquí? ¿Es un arrebato de rabia? ¿Es una declaración de vida? ¿Es una duda que tienes? ¿Es una manera de llamarnos, de llamar nuestra atención? No sé, es esto de si un árbol no lo ve nadie cuando cae, hace ruido al caer, es como necesitas que te veamos y que te leamos para recordar que estás ahí, o bueno, cuéntame. Sí, es una lucha contra la invisibilidad. Es una manera de decir, hay mucho más de lo que estáis viendo mutante, porque muchas veces la propia mutación lo que hace es hacer desaparecer todos los elementos que siguen siendo idénticos, y todo lo que eres, además de lo que llama la atención que parezcas, ¿no? Y es una necesidad de explicar: sigo aquí, me seguís leyendo, me veis bien, pese a todo lo que ha pasado, me leéis bien, sobre todo, ¿no? Entendéis y recibís sin miedo lo que os estoy contando. ¿Tiene algo que ver con esa esencia, no ese estado? Que es una frase que me resulta hermosa, cargadísima, y que no sé si acabo de entender del todo,
y me gustaría que me lo aclarases si te apetece. Sí, lo de esencia no es estado. A ver, yo tampoco tengo muy claro lo que quiere decir, ¿eh? No penséis que... No, pero en realidad es el to be, ser o estar, es decir, lo que eres no es como estás ni dónde estás. Entonces, con un cuerpo en constante parálisis, el estar acaba siendo mucho menos dinámico que el ser. Porque el ser sigue saltimbanqueando por dentro, mientras que el estado es cada vez más catatónico. Pero el ser sigue ahí, además el ser sigue ahí cada vez más activo, más olla express. Entonces esa esencia no es estado, y creo que mi esencia es una feria, mientras que mi estado es bastante más tranquilico. Entonces para mí es muy importante subrayar eso, es decir, lo que soy es mucho más dinámico que donde estoy, pese que para mucha gente suele ser al contrario, porque la gente se mueve muchísimo y tiene muchísima prisa. Sí, yo creo, o sea, espero que no te resulte cruel, pero yo creo que lo que te pasa, que tu enfermedad... Lo que te pasa es que eres un maricón. Que eres un maricón. Bueno, ya lo has dicho tú mismo en la tele, ¿no? O sea, hay que decir, has escrito varios episodios para contarnos un maricón que eres. Exacto. 6 episodios. 6 episodios. Y hicieron falta. Pero el primero teníamos claro. Ahí te iba a preguntar, maricón, que me despistas. A ver... Lo que te pasa... Sí. Creo que ha dotado a no solamente tu poética y tu literatura, sí, creo que has hecho un montón de cosas que no tengo claro que hubieras hecho. A ver, es un poco adivinar, es un poco, no se sabe qué hubiera pasado, pero a mí me parece que, no sé si es una urgencia vital o todo lo contrario, o una calma, o no sé qué es, pero haces muchas cosas, haces de todo y haces cosas que no sé si te habías planteado hacer alguna vez. Bueno, pienso en el teatro, pienso en, no sé, en un montón de cosas que haces y que de repente vuelvas a escribir poesía, que no sé si esto fue que te apeteció hacerlo, que te lo propusieron. Creo que tu enfermedad te ha dado muchas cosas. Sí, José, es terrible decirlo. Y suena un poco al libro de autoayuda, de tú puedes, tal. Mira, no. O sea, pero es verdad que lo que me ha dado lo que te decía antes, un lugar desde el donde mirar y que me apetece mucho compartir con quienes no lo ocupan. Sobre todo porque al final es contarme yo y hacer más próximo el encuentro. Yo no quiero ser una esfinge, ni quiero ser misterioso, pero también entiendo que si a mí ya me cuesta interpretarme de un día para otro, y mi propio estado de ánimo y mi propio encaje en el mundo, pues a quienes me rodean me imagino que les tiene que costar más. Con lo cual me gusta, yo ya escribo como una constante aspa en los mapas de usted está aquí. Entonces yo creo que la gente sepa dónde estoy yo, también para que cuando hablo en la radio o digo tonterías en la tele o lo que sea, sepan desde dónde les hablo, porque me da mucho miedo sentir esta cosa como de inteligencia artificial donde no importa de dónde vienen las voces. Y yo necesito que cuando yo hablo desde un lugar de privilegio, donde me pagan y me escucha mucha gente, sepan de dónde estoy llegando, y para eso necesito, lo que te decía antes también, ir actualizando mi sistema operativo constantemente. Entonces la enfermedad me ha venido bien para eso, porque también me ha venido bien para entender que había un mundo en el que yo ya no era competitivo. Entonces, y como yo siempre he sido muy competitivo desde pequeña, pensé, ¿dónde puedo seguir petándolo? Y me dijo, ¿qué necesito? Una cabeza. Pues chica, una cabeza y una silla que tire, vamos a ello. Y entonces, ¿qué se puede hacer con eso? Un montón de cosas. Por eso yo, por ejemplo, detesto profundamente a José Luis San Pedro. No, José Luis San Pedro es el escritor. No, a él no le detesto, pobre. A Ramón San Pedro. Pobre, ay, José Luis, que no, a mí me caes bien. Ramón San Pedro me parece una rata. Ramón San Pedro, que estaba en su casa con la cabeza súper lúcida, escribiendo unos poemas de mierda,
decía, por favor, matadme y tal, que ya no soy un despojo. Decía, perdona, Ramón San Pedro, o sea, ahora que lo veo con perspectiva, ya en ese momento, es que no tenía que haber pedido una muerte digna. Yo hubiera ido yo a su casa con un almohadón para que se puto callara. Pero ahora yo pienso, Ramón San Pedro, tenías mogollón de cosas que hacer. Gente a la que manipular. Eso es súper importante, tener a la gente manipulada alrededor. O sea, cosas muy divertidas que tú, pesada, dame el cóctel, dame el cóctel. No sé por qué he dicho esto, tenía ganas de bueno, meterme total, o sea, que no te puede denunciar. A lo mejor me denuncian abogados cristianos por la muerte digna. Que me encantaría que existiera. Ojalá. De hecho hay un momento en el poemario que además creo que justo conversa con esto que acabas de decir ahora, pero desde un lugar opuesto, en el que escribes sobre ti sin ti, sobre qué te gustaría que pasase en 2050 y no sé cuántos, cuando no estés, pero la gente se reúna a ver una obra tuya y a celebrarte, ¿no? Y yo siempre, no sé, lo digo como cuerpo herida de la vida, yo fantaseo literariamente muchas veces con no tener cuerpo, con no estar en un cuerpo. O por lo menos con tener un cuerpo completamente diferente al que tengo. ¿Alguna vez tienes esa tentación o esa sensación o tienes ganas de escribir sobre ello? O no sé, ¿te imaginas escribir desde tu cuerpo imaginando que no tienes cuerpo o que tienes otro? Me resulta muy difícil. Me resulta muy difícil porque forma parte de la escritura y del mecanismo que me ayuda a escribir. Pero... Y porque además, cuando tienes un cuerpo en desaparición, o en desaparición de utilidades, pues le quieres hacer más caso, como consentirlo un poco más, mimarlo, porque es verdad que molesta, es verdad que es pesado, pero también es verdad que merece su atención. Y que además me está explicando cosas de cómo es el mundo cuando no puedes coger las cosas a dos manos, por ejemplo. Ya solo por eso, mi reflexión sobre la codicia cambia. Es inevitable. Es decir, es así. Y cuando no puedes abofetear a nadie, mi percepción de la violencia cambia. Entonces, todo eso, que por ejemplo, yo he descubierto este verano en Barcelona una cosa, un placer que había desconocido por completo. Te voy a explicar ahora. Os voy a explicar a las demás. Y plática. Es como... Barcelona, verano, turistas extranjeros, cachas, sin camiseta. Yo, bípedo, no me atrevería a acercarme a sus torsos desnudos y a olfatear ese olor a hombre. Con la silla de ruedas nadie sospecha nada. Tú vas al ladito despacio, le hueles al hombre y sigues. Y entonces yo cuando descubrí esto este verano dije, hostia, esto no lo puedes saber español. Claro, nadie te va a toser, Nadie me aconsejaba decir, señora, digo, no, estaba aquí, no. Qué difícil es moverse con silla de ruedas por la ciudad. Puedes decir que estás peor, que tienes como... Claro, perdón, es una convulsión. Entonces, claro, ya, solo esta tontería, pero a mí la tontería me sirve mucho para generalizar. Como para entender que la mirada del mundo cambia desde... O sea, que ya no son las condiciones materiales marxistas solamente, son las condiciones materiales del propio cuerpo, que son completamente distintas. Y entonces aprendes manejos nuevos, que eso está muy bien. Sí, es la esencia de lo material, pero de verdad. Exacto, del material, del único material del que poseemos realmente. Exacto. Nunca has pisado a nadie con la silla, porque a lo mejor ahora no puedes pisar con el pie. Involuntariamente sí, pero otro maridito que puede verte una uña negra. Pero a propósito, no, todavía. Bueno, pues ya sabes. Que sepas que yo considero que la mayor barrera arquitectónica que sufro en Barcelona son los turistas. Bueno, es que Ni los gordillos, ni los golardos, los putos turistas. ponte un claxon, ¿no? Y pidas Llevo que se una asusta. mariquita atrás que hace clink clink, pero muy discreta. Y hay algo que a mí me resulta muy, muy conmovedor.
que es precisamente el diálogo del Bob actual con el Bob de hace 27 años. Y hay un fragmento maravilloso al final del libro que dice: esto acaba cuando ya sabes que todo encaja y te incorporas a una vida que te estaba esperando. Es que eso me ha puesto los pelos de punta y me imagino un poco al Bob actual cuidando a aquel Bob, o no sé si era la intención, si es una manera de decirte a ti, bueno, que la vida igualmente te está esperando, que no se va a quedar todo en un crujido, un dolor y una incertidumbre. Quiero que me cuentes lo que quieras sobre esto. Sí, es eso, y además la certeza de que no hay paréntesis, de que no existe eso que nos decimos, de bueno, esto es un momento, es un paréntesis, luego seguiré. No, la vida no te acepta paréntesis, va todo el rato, y todo el rato que te la pierdas, pues estás dejando de disfrutar de un montón de cosas. Porque para mí también este libro tiene algo de sensación onírica, como de que en realidad, claro, al perder el miedo también pasa una cosa, y es que todo funciona, todo sirve para algo, todo vale para croquetas. Entonces, cualquier instante de la vida es divertido, está bien. Entonces, no hay esa posibilidad del horror o del espanto, porque el espanto ha ido apareciendo y se ha acomodado, porque creo que he montado una salita muy cómoda para que cuando llegan los males, pues se tumben y levanten los pies para las varices. Y eso es lo que quiero hablar con ese yo de hace 27 años, que pensaba que el mundo se cerraba. Y no, el mundo cada vez está más abierto. Otra cosa es que esté adaptado. ¿Cómo surgió esa segunda parte estos 27 años después? Pues mira, surgió porque el año pasado, un día hablando con Carlos, hablábamos, como ahora soy famosa, pues Carlos, claro, como buen empresario, quiso aprovecharse de mi fama y por cero dinero reeditar el primer libro. Y yo dije, es una escalada, cierto capitalista. Y dije, joder, me parece muy buena idea, vamos para adelante. Y no quiero dinero, vamos a hacerlo. Y entonces luego pensé, mira, ya que van a entrar en imprenta, yo tengo que ajustar cuentas con este libro. Y creo que ya que Carlos me lo ha pedido, que reeditémoslo con nuevos poemas en respuesta a los antiguos. Y ya de paso, pues que Maridito a las fotos está todo el día en casa mano sobre mano. Entonces, ¿sabes? Básicamente este fue el origen. Carlos, corrígeme si he mentido en algo. De hecho, las fotos también siguen un poco ese camino de una primera parte más metafórica y una segunda parte más directa, ¿no? En una primera es un cuerpo metafórico, y en la segunda es tu cuerpo. Sí, en una primera es un cuerpo que, quiero decir, la fotógrafa está aquí, Toya Elegido, que me gustaría que levantara la mano y la celebráramos. En realidad fueron unas fotos que... ¿Puedo contar de dónde salió el material para las fotos? Puedes contar de lo que te acuerdes. Fascículo de €1, de colección inicial, el cuerpo humano. Entonces fue la Toya, un kiosco. Se gastó €1, no sé si eran euros todavía o eran pesetas, y con el tronco que salió se cajó un libro entero. O sea, y fue una maravilla. Fue una... O sea, yo todavía, viendo las fotos, lo hablábamos con Toya, tienen una actualidad brutal. O sea, y son fotos analógicas. O sea, que es una pasada, pero eran fotos que... De hecho, fueron fotos en las que Toya en las que yo no intervine. Y Toya leyó los poemas y ella sobre eso elaboró las fotos, y me pareció un trabajo de lectura poética muy bonita. Entonces, después, estos 20 años después, yo quise fotos que me tomara Mauricio, mi marido, cuidador, socio, productor, el amor de mi vida, todo eso. Y entonces decidimos... Se ha emocionado. Entonces decidimos que me hiciera fotos en lo cotidiano.
Entonces, no hay ningún posado, todos van robados. De modo que siento por la casa cuando me ducha, mi cuidador, cuando yo estoy escribiendo, un coñazo. Pero han quedado muy bonitas y es muy bonito cerrar todo este círculo con esas imágenes y esas lecturas. A mí lo que más me gusta de sus fotos es que ha sido su forma de leerme y eso me ha encantado. Son maravillosas. ¿Leemos el último? Leamos el último. Es el brote que florece, reverdece y anuncia la falsa primavera. Es el brote que regala un doble punto de vista y cientos de partida. Esto es lo que hay. Soy lo que soy. Un cuerpo presente indicativo. Un doble punto de vista y cientos de partida. No, esa, perdón, esa. No. Ahora sí, perdón, olvidado de antes. Fallo mío. Fallo de Lana. Pero empieza igual. Un doble punto de vista y cientos de partida. Me gustan mucho estos versos. Me los estaba guardando para titular algo fabuloso. Unas memorias, una novela, una pieza teatral, nada underground. Que se mantenga en cartel durante meses, años. No creo que 27, pero tampoco descarto esa posibilidad. Que se conmemore que tal día, el 7 de octubre de 2051, yo estaría cumpliendo 80 años y se celebre con una representación de mi ya clásica obra dramática, un doble punto de vista y cientos de partida, en algún gran teatro de Barcelona, con la presencia de amigos, amores, gente que me quiso y a quien estoy amando a la vez que escribo esto. Gente en Barcelona y gente que viajó desde Madrid, Galicia, Euskadi, Aragón, Asturias, Canarias, Valencia, Alemania, Chile o Colombia, solo para recordarme en público, al tiempo que se acuerdan de quienes, lo mismo que yo, no llegaron a ver ese día tan precioso. Un doble punto de vista y cientos de partida. Hombre cero, crees que tienes una historia porque crees que te tienes a ti. Hombre uno, no es verdad. Hombre cero, no tenemos nada que no nos quieran dar los demás. Debemos hacerlo esto en teatrillo. Venga, ¿tú eres hombre cero o hombre uno? Venga, podemos hacer un hombre. Vale. Pero cero, que no cuenta. Por ti lo que haga falta. Alta comedia, Venga, empezamos. ¿Desde arriba? Venga. Desde arriba. Crees que tienes una historia porque crees que te tienes a ti. No es verdad. No tenemos nada que no nos quieran dar los demás. Necesito estar más cerca de las cosas verdaderas que favorecen la suerte. De rodillas, junto a hombre 2 y abrazado a su cintura. Así se miden las cosas nuevas, que nadie nos enseñó a medir porque a nadie le importaba su tamaño. Las cosas nuevas que fuimos aprendiendo a valorar como importantes. La suerte, el privilegio, la venganza y la justicia. 4 caballos con las tripas fuera. Levantando del suelo al hombre uno. Y aquí estamos, a pie, sucios, carcomidos, vivos y calientes. El desierto es el espacio reflejado al fondo del agua, la antimateria líquida, el todo. ¿Cómo empezar a contar lo que aún no sé cómo termina? ¿Cómo averiguar en qué momento brota este relato sobre cuya floración lo ignoro todo? ¿Cómo aprender lo que no sé
si a nadie más le importa y estoy solo en el proceso y lo único que me sirve es abalanzarme sobre una posibilidad para cuanto antes optar por el descarte o por seguir hasta saber mejor si estaré equivocado o más cerca de no estarlo tanto? Tener razón es viajar en el tiempo, a cuando nos atrevimos a creer sin datos lo que es presente y verdad ahora, y fue nuestra posibilidad mental, nuestra apuesta de futuro, de un futuro que estuvo aquí antes de tiempo, sin anunciarse. Pasan 2 horas y las respiraciones del público se acompasan, esperan al final que ya conocen, lo desean. Una ocurrencia, una opción, un escuchar para saber qué quieren decirme las palabras, un saber hasta dónde me atrevo a aventurarme. Nos atrevemos a aventurarnos, siempre contigo, el error de mi novela. El héroe de tu novela, hazme el héroe de tu novela. Esto acaba cuando ya sabes que todo encaja y lo asumes y te incorporas a una historia que te estuvo esperando. Hasta hoy, ya estás aquí, allá vamos, tú también, 27 años después. Gracias, comprad el libro, fírmalos. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Madre mía. ¿Has visto? Ay, espera, que salgo. Salimos de aquí. Que es... El tiempo pasa. Madre mía. Fuera, va a filmar afuera. Pues me voy afuera. Muy bien. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Uy, perdón. Me alegro mucho de veros. ¿Cómo estás tú?